En los años 70 de Sosa, mientras la mafia italiana controlaba el narcotráfico en Nueva York, un hombre negro de Carolina del Norte hizo lo impensable. Los desafió directamente y ganó. Frank Lucas no solo rompió todas las reglas del juego criminal, sino que creó un imperio de heroína que generaba $1 millón diarios. Su arma secreta no fue la violencia, sino algo mucho más revolucionario: eliminar a todos los intermediarios y conectar directamente con los productores en Vietnam. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia del hombre que desafió a la mafia y creó el primer imperio de drogas afroamericano? Capítulo 1: El niño que aprendió a sobrevivir. La Grange, Carolina del Norte, 1930. El 9 de septiembre de 1930, Beso, en una pequeña granja de tabaco en La Grange, Carolina del Norte, nació Frank Lucas en una familia que conocía íntimamente el significado de la pobreza y la opresión racial. Su padre, Fred Lucas, era aparcero en el sistema que apenas había evolucionado desde la esclavitud. Su madre, Mahalee Lucas, mantenía unida a una familia de 13 hijos en una casa de 2 habitaciones, sin electricidad ni agua corriente. Frank creció en un mundo donde las reglas estaban claramente definidas: los blancos mandaban, los negros obedecían. Pero desde muy pequeño, mostró una rebeldía silenciosa contra cualquier forma de autoridad que considerara injusta. Cuando Frank tenía 13 años, ocurrió el evento que marcaría para siempre su visión del mundo. Su primo Obadiah, de 16 años, había sido acusado falsamente de haber mirado de manera incorrecta a una mujer blanca. Una noche de 1943, el Ku Klux Klan llegó a la granja de los Lucas. Sacaron a Obadiah de la casa, lo golpearon brutalmente frente a toda la familia, y finalmente lo colgaron de un árbol. Frank, escondido detrás de un granero, presenció toda la escena con una mezcla de terror y rabia que jamás olvidaría. Esta experiencia le enseñó 3 lecciones fundamentales. Primera, que la sociedad estadounidense estaba construida sobre la violencia sistemática. Segunda, que las autoridades oficiales no lo protegerían. Y tercera, que la única manera de sobrevivir era desarrollar poder independiente. Perfil psicológico: el revolucionario empresarial. Los psicólogos criminales que años después estudiarían a Frank Lucas lo clasificarían como un revolucionario empresarial, un individuo que combinaba inteligencia comercial excepcional con una motivación profunda de desafiar sistemas de opresión racial. A diferencia de otros criminales que operaban por codicia pura, Frank desarrolló una filosofía más compleja. Veía sus actividades ilegales como una forma de guerra económica contra un sistema que había negado sistemáticamente oportunidades a su comunidad. En 1946, a los 16 años, Frank escapó del sur rumbo a Harlem, Nueva York, con $20 en el bolsillo y una determinación férrea de nunca volver a ser víctima de nadie. Capítulo 2: La Universidad del Crimen. Harlem, Nueva York, 1946. Harlem, en los años 40, era un microcosmos de contradicciones, el centro intelectual y artístico de la América negra, pero también donde la pobreza empujaba a muchos jóvenes hacia actividades ilegales. Para Frank, recién llegado del sur rural, era tanto una oportunidad como un campo de batalla. Sus primeros años fueron de supervivencia pura: lavacoches, cargador en los muelles, vendedor ambulante. Pero Frank observaba constantemente, estudiando cómo funcionaba la economía de Harlem. Pronto descubrió que operaba una economía paralela compleja: números ilegales, préstamos usurarios, prostitución, juego clandestino, y cada vez más, tráfico de drogas. Lo que más le llamó la atención fue que, a pesar de que la clientela era mayoritariamente negra, casi todos los grandes operadores eran blancos, especialmente italianos conectados con las familias mafiosas. El mentor, Ellsworth Bumpy Johnson, en 1952, la vida de Frank cambió cuando conoció a Ellsworth Bumpy Johnson, la figura más respetada y temida del Harlem criminal. Bumpy no era un criminal común, era un intelectual autodidacta que había convertido el crimen en una forma de resistencia racial y poder comunitario. Johnson vio algo especial en el joven Frank,
inteligencia natural, ambición controlada, y una comprensión intuitiva de que el verdadero poder no residía en la violencia espectacular, sino en el control sistemático de recursos económicos. Durante los siguientes 15 años, Frank recibió una educación criminal sin equivalente. Bumpy le enseñó no solo las técnicas del negocio ilegal, sino la filosofía detrás de ellas, cómo el crimen organizado era esencialmente una forma alternativa de gobierno en comunidades abandonadas por las instituciones oficiales. Las lecciones incluían control de calidad total, cualquier producto ilegal tenía que ser superior a la competencia, integración vertical, controlar tantos eslabones de la cadena como fuera posible, disciplina organizacional, jerarquía clara, comunicaciones seguras, lealtad absoluta y responsabilidad comunitaria. El crimen organizado solo prosperaba con apoyo popular. En 1968, Bumpy Johnson murió de un ataque cardíaco, dejando un vacío de poder enorme. A los 38 años, Frank Lucas estaba listo para implementar lo que había aprendido, pero su visión iba mucho más allá de heredar territorio. Había desarrollado un plan revolucionario que cambiaría para siempre el tráfico de drogas en Estados Unidos. Capítulo 3. La revolución de la heroína Harlem 1968. La muerte de Bumpy Johnson coincidió con un momento crucial. La guerra de Vietnam había expuesto a miles de soldados americanos al opio del sudeste asiático, creando tanto una epidemia de adicción como nuevas rutas de suministro. La heroína se había convertido en la droga de elección en los guetos urbanos, generando ganancias extraordinarias. Frank vio una oportunidad que nadie más había identificado. La estructura tradicional del tráfico de heroína estaba llena de ineficiencias. La heroína viajaba desde los campos de amapola del Triángulo Dorado hasta las calles de Nueva York a través de una cadena de intermediarios que incluía productores asiáticos, refinadores franceses, importadores italianos y distribuidores locales. Cada eslabón agregaba costos y reducía calidad. La heroína que llegaba a Harlem había sido cortada tantas veces que su pureza raramente superaba el 5%. Los consumidores pagaban precios altos por un producto degradado. La visión revolucionaria Frank desarrolló el modelo de integración vertical completa, eliminar todos los intermediarios y conectar directamente con los productores en el origen. Su plan era viajar personalmente a Tailandia, establecer relaciones directas con cultivadores y crear una línea de suministro que trajera heroína pura directamente desde Asia hasta Harlem. La solución llegó a través de su primo Knight Lucas, sargento en Vietnam, quien tenía acceso a bases militares y había desarrollado contactos con soldados involucrados en el tráfico local de opio. Más importante, conocía las rutas de vuelos militares que conectaban Vietnam con Estados Unidos. La conexión asiática. En 1969, Frank hizo su primer viaje a Bangkok, presentándose como empresario interesado en importar productos agrícolas asiáticos. Su objetivo era conocer a Leslie E. Atkinson, un sargento maestro que había desarrollado una red de contrabando usando aviones militares. Frank llegó con $100,000 en efectivo como muestra de seriedad, información detallada sobre el mercado estadounidense, y una propuesta beneficiosa. Él proporcionaría financiamiento y distribución. Atkinson manejaría producción y transporte. Su verdadero golpe maestro fue convencer a los productores asiáticos de crear una marca específica para su heroína, Blue Magic. Blue Magic. La revolución del marketing. Blue Magic no era solo heroína, era una revolución en marketing criminal. Frank había entendido que en el mundo de las drogas ilegales, la reputación de calidad era más valiosa que la publicidad tradicional. Su heroína tendría una pureza del 90-95% par eso por ciento parada con el 5-10% estándar en Nueva York. Esta diferencia no solo atraería consumidores, crearía adicción más fuerte y rápida, generando lealtad de marca absoluta. Los usuarios de Blue Magic experimentarían efectos tan superiores que se convertirían en clientes exclusivos dispuestos a pagar precios premium. Estableció laboratorios de prueba en Harlem que verificaban la pureza de cada lote, implementó códigos de rastreo, y desarrolló protocolos de empaque que mantenían la potencia durante el transporte. Capítulo 4. La guerra contra la mafia. Little Italy 1970.
El éxito explosivo de Blue Magic no pasó desapercibido para las 5 familias de la mafia italiana que tradicionalmente controlaban el tráfico de drogas en Nueva York. Para 1970, Frank había capturado aproximadamente el 60% del mercado de heroína en Harlem, y su producto se expandía hacia otros barrios. Esto representaba más que competencia comercial. Era una amenaza existencial al orden establecido. Durante décadas la mafia había operado bajo un entendimiento. Los grupos afroamericanos podían manejar números ilegales y prostitución en sus territorios, pero el tráfico mayorista de narcóticos era exclusivamente italiano. Frank Lucas había roto esta regla fundamental, y había demostrado que podía hacerlo exitosamente. Su modelo amenazaba con hacer obsoletas las redes tradicionales de importación mafiosa. En octubre de 1970, Frank recibió una invitación para reunirse con representantes de la familia genovese. La oferta era simple: podría continuar operando en Harlem, pero tendría que comprar heroína a través de importadores mafiosos y pagar un impuesto del 25% sobre todas las ventas. Frank rechazó inmediatamente: he construido algo que funciona mejor que lo que ustedes tienen. No voy a destruir mi negocio para pagar impuestos a gente que no me puede ofrecer nada que yo no tenga ya. Esta respuesta selló su destino como enemigo declarado de la mafia neoyorquina. La estrategia de defensa: Frank había anticipado esta reacción y desarrolló una estrategia de defensa multicapa. Convirtió Harlem en una fortaleza virtual donde sus empleados funcionaban como red de inteligencia. Se alió con otras organizaciones criminales afroamericanas e hispanas amenazadas por el dominio mafioso. Usó sus superiores márgenes de ganancia para ofrecer precios que la competencia no podía igualar, e invirtió masivamente en abogados de primera línea. La guerra abierta comenzó en febrero de 1970. Y un día cuando sicarios de la familia Lucchese asesinaron a 2 distribuidores de Frank. Su respuesta fue inmediata. Esa misma noche, 3 operadores mafiosos fueron encontrados muertos, cada uno con una bolsa de Blue Magic colocada simbólicamente junto al cuerpo. Lo que siguió fueron 2 años de violencia urbana que transformaron partes de Nueva York en zonas de guerra. La prensa llamó al conflicto la guerra de la heroína, estimando más de 200 muertes directas. El momento decisivo llegó cuando Frank implementó ataques profundos, operaciones contra la infraestructura económica mafiosa fuera de Nueva York. Sus equipos atacaron cargamentos en Nueva Jersey, sabotearon laboratorios en Long Island, y ejecutaron operadores clave en Pennsylvania y Connecticut. Esta estrategia forzó a las familias mafiosas a dispersar recursos para proteger operaciones que anteriormente consideraban seguras. La victoria simbólica llegó cuando Frank logró asesinar a Carmine Lillo Galante, un capo designado para dirigir la campaña contra las organizaciones afroamericanas. Capítulo 5. El imperio en su apogeo. Harlem 1975. Para mediados de los años 70, Tento Bruas había logrado lo imposible: derrotar a la mafia italiana y establecer el primer imperio de drogas afroamericano independiente en la historia estadounidense. Su organización generaba ganancias diarias superiores al $1.000.000, controlaba el 80% del mercado de heroína en el área metropolitana de Nueva York, y empleaba directamente a más de 1,500 personas. Blue Magic se había expandido nacionalmente, estableciendo operaciones en Filadelfia, Detroit, Chicago y Los Ángeles. Frank había creado una red de distribución que rivalizaba con cualquier corporación legítima. Su organización operaba con estructura que combinaba elementos de corporación multinacional, organización militar y sistema de bienestar social. Su cuartel general era un edificio de oficinas de 4 pisos en Harlem, equipado con sistemas de comunicación avanzados, laboratorios de prueba y hasta guardería para hijos de empleados. La estructura incluía departamentos especializados, importación y logística manejado por su primo Knight, distribución regional 5 territorios urbanos, seguridad e inteligencia exmilitares vietnamitas, finanzas y lavado de dinero, contadores profesionales y relaciones comunitarias, reinversión social.
El estilo de vida del emperador. El éxito económico permitió a Frank desarrollar un estilo de vida que desafiaba todos los estereotipos. Vivía en una mansión de $500,000 en Teaneck, Nueva Jersey, una comunidad predominantemente blanca. Su casa incluía piscina olímpica, cancha de tenis y garage con automóviles exóticos. Pero Frank era estratégicamente discreto sobre su ostentación. Conducía automóviles lujosos pero conservadores, vestía trajes caros pero discretos, y evitaba clubes nocturnos donde pudiera atraer atención no deseada. Su filosofía era simple: el dinero que puedes mostrar sin problemas es el único dinero que realmente tienes. La reinversión comunitaria. Uno de los aspectos más singulares del imperio de Frank fue su programa de reinversión en la comunidad afroamericana. Destinaba aproximadamente el 15% de sus ganancias anuales a becas educativas, préstamos sin interés para pequeños negocios, construcción de viviendas populares y programas deportivos juveniles. Esta reinversión no era solo altruismo, era estrategia empresarial. Frank entendía que su operación dependía del apoyo popular. Si los residentes lo percibían como benefactor que proporcionaba oportunidades que el gobierno negaba, estarían menos dispuestos a cooperar con autoridades policiales. Sus programas fueron tan efectivos que muchos residentes de Harlem lo consideraban más útil que políticos electos. Frank había creado un estado paralelo que proporcionaba servicios que las instituciones oficiales no ofrecían. Capítulo 6. La caída del rey. Nueva York, 1975. El imperio había alcanzado tal magnitud que se había convertido en amenaza que trascendía el ámbito criminal. Su éxito no solo desafiaba a la mafia, cuestionaba todo el orden establecido del poder económico estadounidense. Un hombre afroamericano había construido una organización que generaba más ingresos que muchas corporaciones del Fortune 500. La Drug Enforcement Administration, DEA, creada en 1973, había identificado a Frank Lucas como objetivo prioritario número 1. Pero capturarlo requería una operación de inteligencia más sofisticada que cualquier cosa intentada previamente. El cazador, Richie Roberts. La tarea fue asignada a Richie Roberts, un detective de narcóticos de Nueva Jersey con reputación de incorruptible. Roberts había estudiado meticulosamente la operación de Frank durante 2 años. Había identificado las fortalezas y debilidades del sistema Lucas. Su disciplina organizacional lo hacía difícil de infiltrar, pero su dependencia de familiares creaba vulnerabilidades explotables. La estrategia de Roberts se basaba en paciencia sistemática. En lugar de arrestos espectaculares que solo eliminarían operadores de bajo nivel, desarrolló un plan para mapear toda la organización y ejecutar una operación coordinada que desmantelaría simultáneamente todos los niveles del imperio. Durante 1975 y 1976, Roberts dirigió la operación de vigilancia más completa en la historia de la aplicación de leyes antidrogas. Su equipo incluyó agentes de DEA, FBI, ATF, Servicio de Aduanas e IRS, coordinando recursos en una campaña unificada que utilizó escuchas telefónicas, cámaras ocultas, micrófonos direccionales y aviones de reconocimiento. El punto de quiebre llegó cuando Roberts identificó la conexión vietnamita. Trabajando con inteligencia militar, logró rastrear los vuelos que transportaban heroína desde el sudeste asiático. Una vez que comprendió el método de importación, pudo predecir arribos e interceptar cargamentos. El momento decisivo: 21 de enero de 1977, el fin del imperio llegó de manera inesperada. Frank cometió el error que había evitado durante toda su carrera: llamar la atención sobre sí mismo innecesariamente. Asistió al combate de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier, en el Madison Square Garden, vistiendo un abrigo de piel de chinchilla, que había costado $100,000. Las fotografías del evento, publicadas en periódicos de todo el país, mostraron a Frank en primera fila junto a celebridades y políticos prominentes. Para Roberts, estas imágenes fueron la evidencia final. Un hombre que oficialmente no tenía empleo legítimo, estaba gastando más dinero en un abrigo que lo que la mayoría de estadounidenses ganaba en varios años. La Operación Blue Magic.
El 28 de enero de 1977, Roberts ejecutó la Operación Blue Magic, redadas coordinadas en 28 ubicaciones simultáneas que desmantelaron toda la estructura organizacional en un solo día. Más de 300 agentes federales arrestaron a 40 miembros clave y confiscaron drogas, dinero y propiedades por valor superior a los $100 millones. Frank fue arrestado en su mansión mientras desayunaba con su familia. No ofreció resistencia. Su única declaración fue: sabía que este día llegaría, solo pensé que tomaría más tiempo. Capítulo 7. El juicio y la caída. Tribunal Federal de Manhattan, 1977. El juicio de Frank Lucas se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos de los años 70. No solo estaba en juego el destino del narcotraficante afroamericano más exitoso de la historia. El caso representaba un enfrentamiento simbólico entre dos visiones de Estados Unidos. Para la fiscalía, Frank era un criminal que había envenenado comunidades con drogas letales, corrompido instituciones y desafiado el Estado de Derecho. Para la defensa, era un empresario que había aplicado el capitalismo a un mercado prohibido, proporcionando empleos a una comunidad abandonada por las instituciones oficiales. El equipo legal de Frank desarrolló una defensa multifacética. Argumentaron discriminación racial sistemática, señalando que criminales italianos con operaciones similares habían recibido sentencias más leves. Presentaron evidencia de programas sociales financiados por Frank y sostuvieron que había operado en un vacío creado por negligencia gubernamental hacia comunidades urbanas afroamericanas. La fiscalía se concentró en el costo humano. Presentaron estadísticas mostrando correlación directa entre la expansión de Blue Magic y el incremento de muertes por sobredosis. Trajeron testimonios de familias destruidas por la adicción y detallaron la violencia utilizada para mantener control territorial. El momento más dramático llegó cuando Frank testificó en su propia defensa. Durante 3 días, relató su historia desde la pobreza rural hasta la construcción de su imperio. Su testimonio fue extraordinario por su honestidad brutal. No negó haber traficado drogas, no minimizó el alcance de sus operaciones, pero defendió sus acciones como respuestas racionales a un sistema que había negado sistemáticamente oportunidades. Nací en un país que me dijo que no era igual, declaró. Trabajé en un sistema que me pagaba salarios de hambre. Cuando encontré una manera de crear riqueza y poder independientes, la usé. Si eso me convierte en criminal, entonces este país ha convertido en crimen la aspiración al sueño americano. El 25 de octubre de 1977, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El juez Irving Ben Cooper lo sentenció a 70 años de prisión federal sin libertad condicional. Capítulo 8. La transformación. Prisión Federal de Attica 1978-1991. La llegada de Frank a Attica marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una transformación. Durante sus primeros meses experimentó choque de realidad, la comprensión plena de que su vida anterior había terminado definitivamente. Pero en lugar de caer en depresión, Frank comenzó un proceso de autoeducación que lo transformaría profundamente. Empezó a leer vorazmente biografías, historia, filosofía, literatura, tratando de entender cómo otros hombres habían enfrentado circunstancias adversas y habían encontrado propósito más allá del poder material. En 1981, después de 4 años en prisión, Frank tomó la decisión que definiría el resto de su vida: cooperar con autoridades federales para desmantelar las redes criminales que había dejado operando. Esta decisión no fue motivada por esperanzas de reducción de sentencia, sino por la comprensión de que su legado criminal estaba causando daños que se extendían más allá de lo anticipado. Su primer contacto fue con Richie Roberts, el detective que lo había capturado. Frank proporcionó información detallada sobre operaciones de narcotráfico que involucraban no solo a sus antiguos asociados, sino a redes policiales corruptas, funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales que habían adaptado sus métodos. La información resultó en más de 100 arrestos adicionales y el desmantelamiento de redes de corrupción que habían operado durante décadas. En reconocimiento a su cooperación, la sentencia fue reducida a 15 años en 1984. Después de 15 años en prisión, Frank emergió en 1991 a un mundo transformado. El Harlem donde había construido su imperio había cambiado dramáticamente. La epidemia de crack había reemplazado a la heroína. Nuevas organizaciones controlaban sus antiguos territorios,
y las comunidades habían sido devastadas por décadas de violencia. Frank decidió dedicarse a consultoría para aplicación de la ley y programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo. Su trabajo con la DEA y FBI involucraba análisis de inteligencia sobre organizaciones criminales emergentes. Su conocimiento de psicología criminal, estructuras organizacionales y métodos operativos lo convirtió en uno de los consultores más efectivos del gobierno federal. Paralelamente comenzó a dar charlas en escuelas, centros comunitarios y prisiones, compartiendo su historia como advertencia sobre las consecuencias reales del crimen organizado. Sus presentaciones eran extraordinariamente efectivas porque no romantizaba su vida criminal, ni prometía redención fácil. Conclusión: el legado complejo. Frank Lucas, que murió en 2019 a los 88 años, representa una de las figuras más complejas en la historia del crimen estadounidense. Durante una década, construyó un imperio criminal que desafió exitosamente el monopolio mafioso, demostró que el crimen organizado podía operarse con principios empresariales sofisticados, y proporcionó oportunidades económicas a una comunidad sistemáticamente excluida del sueño americano tradicional. Su métodos: eliminación de intermediarios, control de calidad total, integración vertical e inversión comunitaria, revolucionó el narcotráfico y estableció modelos que continúan siendo utilizados por organizaciones criminales modernas. Demostró que la innovación empresarial aplicada a mercados ilegales podía generar riqueza que rivalizaba con corporaciones legítimas. Pero su éxito tuvo un costo humano devastador. La heroína de alta pureza que introdujo contribuyó a una epidemia de adicción que destruyó familias y comunidades en escala masiva. Su guerra contra la mafia generó violencia urbana que victimizó a civiles inocentes, y sus métodos inspiraron a imitadores que carecían de sus códigos de honor, resultando en organizaciones más brutales. Su historia plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del éxito, la moralidad del sistema económico estadounidense, y las consecuencias de la exclusión racial sistemática. ¿Qué habría logrado Frank Lucas si hubiera tenido acceso a oportunidades legítimas equivalentes a su talento? ¿Hasta qué punto sus crímenes fueron productos de circunstancias sistémicas versus decisiones personales? La lección más importante de su vida es que el genio individual, cuando opera sin limitaciones morales pero con disciplina excepcional, puede crear tanto innovación extraordinaria como destrucción masiva. Frank Lucas demostró que era posible desafiar sistemas establecidos de poder y ganar, pero también que las victorias obtenidas a costa de principios éticos inevitablemente se convierten en tragedias. Su transformación posterior sugiere que incluso individuos que han causado daño significativo pueden encontrar formas de contribuir positivamente a la sociedad, pero también subraya que algunas consecuencias de decisiones destructivas son irreversibles. La historia de Frank Lucas es un espejo que refleja las contradicciones de la sociedad estadounidense. Un país que promete oportunidad igual mientras mantiene sistemas que niegan esa oportunidad a muchos, que celebra la innovación empresarial mientras criminaliza algunos de sus mercados más lucrativos, y que condena el crimen organizado mientras tolera formas legales de explotación que generan sufrimiento comparable. Frank Lucas fue el hombre que demostró que era posible desafiar al sistema y ganar, pero también que ganar no siempre significa triunfar. Su historia es la de América misma, brillante y destructiva, innovadora y trágica, llena de posibilidades extraordinarias y consecuencias devastadoras. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Frank Lucas fue un pionero que abrió caminos para la comunidad afroamericana, o un criminal que se aprovechó de la vulnerabilidad de su propia gente? ¿Su transformación personal redime en alguna medida sus crímenes pasados? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre que desafió a la mafia italiana y creó el primer imperio de drogas afroamericano de la historia. Nos vemos en el próximo documental completo.